todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast. ¡Tu espacio! ¡Díselo! ¡Beto! Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y Leo, estamos aquí, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo se están pasando en este San Lunes? En este San Lunes de podcast, ustedes ya saben, estamos aquí una vez más. ¿Sí o no, Beto? Claro que sí. Ayer fue mi cumpleaños. Para cuando sales. Bro. Bueno. Me gustó mucho tu regalo. Sí, bro. Te prometo que te va a gustar, bro. Así te lo digo, mira, desde aquí, aquí lo prometo. Te prometo que te va a gustar, bro. Perfecto, ya está declarado. Ya está. Profetizado. ¿Te acuerdas cuando te regalé un kunai, bro? Y tu cara. Todavía lo tengo, man. Todavía lo tengo. Ahí está colgado en la sala, man. No está ni tu cuadro de bodas, pero ahí está el kunai que te regalé. El kunai ahí está, man. No sabes cuándo lo vas a ocupar. Ajá. Muy buena, muy de buena. propia. Pero bueno, bro, estamos desviando el tema. Sí, cierto. Perdón. ¿Cómo están? Beto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tengo miedo. Porque, te voy a ser sincero. Man. A ver, es que hoy tenemos un... Bueno, ya se dieron cuenta del tema que vamos a tocar por él. Hoy toca un tema un poco difícil. Un poco controversial. Controversial, ¿ya? Y... Pues sí, pues resumido se puede decir que... No miedo, pero tengo mucho respeto. Es que para los que no saben, vamos a hablar sobre un poco de nuestro contexto. nuestra historia. Nuestra historia. Beto y yo, o sea, desde siempre hemos crecido en iglesias pentecostales. Correcto. Y hasta el día de hoy seguimos asistiendo y sirviendo a una iglesia que no vamos a nombrar. No, sirvimos en una iglesia también pentecostal y todo eso, no hay ningún problema. Sí. Y creo que el hablar de lenguas y todo eso, va a ser un tema... Pues ha sido un tema muy controversial, ¿no? En lo personal. Uh-huh. Yo creo que en nuestra vida espiritual y en el tiempo que llevamos congregados en nuestra iglesia, siempre ha sido un tema de discusión. Uh-huh. Con nuestros amigos, sí. Nuestros líderes, los pastores, en algunas ocasiones. Y siempre terminamos... excomulgados. Casi. No, es que, a ver, vamos directo al grano, bro. ¡Boom! Dale. ¿Crees en el hablar en lenguas? No se puede. ¿Por qué no se puede? ¡Boom! ¡Vámonos! Sí, creo que existen diferentes lenguas o idiomas que se pueden hablar. Pero lenguas así como hay en el pentecostalismo, de que empiezan a decir palabras extrañas. Ese no. ¿En ese qué? No creo en el hablar en lenguas como lo depicta el pentecostalismo. ¿No crees en hablar en lenguas? ¿Ok? No. Okay. No, la manera es... Mira, cuando vamos a definir primero, antes que nada. Para que no haya chismes. Ok. Incluso así, no hay manera de salir sin daño. A ver, dale, vamos a darle. Son nuestras opiniones que lo hemos formado a lo largo de lo que quizás hemos estudiado, viendo y todo eso. O sea, son nuestras opiniones. Ahí lo dejamos. Ajá, exacto. Cuando hablamos de hablar en lenguas, yo, uh-huh, y creo que tú también, nos referimos mucho a aquella práctica que sucede mucho, en especial en las iglesias pentecostales y carismáticas, donde en medio de un servicio o una alabanza o una predicación empiezan a hablar lenguas extrañas que muchas personas las llaman lenguas celestiales, y que de esa manera su espíritu adora a Dios mismo. O se conecta con Dios. Ajá, exacto. A eso es a lo que nos referimos. No nos referimos a aquellos idiomas que existen o cosas así. Y ahorita vamos a indagar un poquito más en eso. Okay. Pero Chuy, ¿qué pasó, bro? Tú eres parte del podcast. Ok. ¿Crees en el hablar en lenguas? Uy, Dios mío. ¿Has hablado en lenguas? Yo no. ¿Tú? Tampoco. No he tenido el gusto. ¿Por qué te ríes? Es que lo dices como si fuera una persona. No tengo gusto. Dicen que es bien chido. Pero total, ¿tú crees en el hablar en lenguas? Yo no creo. Mira, yo le voy a hacer como porcentajes, porque le abro mi puerta a la duda. Okay. Episodio pasado lo pueden ver. Yo le abro mi puerta a la duda. O sea, es que si me baso a la Biblia por lo que yo veo en la Biblia, te diría que no.
Okay. Pero hay ciertas experiencias que personas serias en el evangelio, inclusive personas que no creen en hablar en lenguas, de repente hablaron en lenguas. Y esos tipos de experiencias que he vivido son las que me dejan una interrogante, nada más así. O sea, no estoy diciendo que existan, yo creo que no, pero le guardo su respeto a que puede que sí. Evidentemente existen, porque hemos visto, en lo personal yo he visto, de hecho fue una de las mis primeras experiencias como cristiano, cuando estaba creciendo en el evangelio y que ni siquiera estaba tan involucrado con lo que es la Biblia o nada de eso, sino que yo era un infante, era Beto de 8, 9 años. Y una de las primeras experiencias que tuve en la iglesia pentecostales fue el ser expuesto a situaciones similares, como de que están, ya se acabó la predicación y pasan todos al altar y de repente ahí se derrama el Espíritu Santo y algunas personas empiezan a hablar en lenguas y se empieza a hacer todo eso que la gente es muy propensa para darse a las, ya sean emociones o simplemente el hablar en lenguas, y son cosas que si tú has asistido a una iglesia pentecostal por mínimo un año, tú vas a ser expuesto a estas. Entonces, mientras más sepas, mejor. Ya. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Ok. Ya dijiste que no has hablado. Sí, no. Pero sí has presenciado. Sí, he presenciado. Yo recuerdo una vez que estaba en una, ¿qué era? Conferencia de mujeres. No. ¿Por qué, hermano? Están teniendo problemas de género. No, sino que me tocaba tocar. Era exclusiva. No recuerdo si era conferencia de mujeres o culto unido o no sé. Era por parte de ¿cómo se llama esta asociación? Iglesias de Dios Pentecostal. No, Movimiento Pentecostal MI o algo así. Pero bueno. Y en este estábamos en el servicio, yo estaba tocando y todo eso. Y luego, después de la predicación, se levanta una hermana hablando en lenguas. Y luego, como que hablando y diciendo, y así dice el Señor, y pum, pum, pero hablando cosas muy específicas. Okay. Pero así demasiado específicas que se vio que a mucha gente le llegó y todo eso. Y yo me quedé como que... sobre todo porque la hermana... Algo que me impactó porque yo estaba en una batería tocando, tranquilo. Y de repente se levantó eso, pues ya dejamos de tocar, la hermana estaba hablando y todo eso. Con los ojos cerrados, hablando en lenguas, diciendo así dice el Señor, caminaba entre las personas con los ojos cerrados, bro. Man. O sea, no chocaba ni nada de eso. Y yo, ok, ¿cómo le está haciendo esto? Y yo, Señor, y llorando porque desde ahí, pues, o sea, yo desde ese tiempo también, yo siempre era muy escéptico a eso. Yo, Señor, no sé si eres tú, pero dame una señal que eres tú, háblame. Tenía 14, 15 años. No sé. Y así, y esa es una de las experiencias como que, ay, Dios mío, como que... Y es que, independientemente de si tengamos razón o no, en lo personal yo siempre he tenido una reverencia total a ese tipo de acontecimientos, porque en el dado caso de que sí estemos mal, sería una gran ofensa. Ajá, sí. En el dado caso si nos burlaran. Ajá, exacto. Entonces, independientemente, ahorita, la posición que tenemos ahorita... a lo mejor puede cambiar en un futuro, lo dudo, pero puede cambiar en un futuro. Y no quiero yo cometer el error de simplemente no tomar en cuenta ciertas costumbres que suceden en la iglesia pentecostal simplemente por mi ignorancia. Y yo, digamos, de que algún día llegue a faltarle el respeto y me doy cuenta de que yo estaba mal, ahí sí iba a estar así como de que, o sea, de verdad, ¿era necesario hacer esto? Sí, y hoy estaba escuchando una prédica en una iglesia bautista estaban hablando sobre el don de lenguas. Y él también lo llevó a un extremo en la que yo no estaba muy de acuerdo. Él dijo de que los que creemos en el verdadero evangelio... Él dijo en esta predicación a los hermanos. Dijo, hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero los que creemos en el verdadero evangelio no hablamos en lengua. Solamente las personas que creen en un falso evangelio son las que andan... Hizo una generalización apresurada y yo como que... Ahí sí está más. Sí, yo no estoy tan de acuerdo en eso porque...
Al igual yo creo que el hablar en lengua es una doctrina secundaria que no debe causar división. O sea, puede que nosotros estemos en contra de lo que dicta el concilio a la cual iglesia nos congregamos, pero no es cuestión de que debe causar división. Aparte, si lo que quieres tú es convencer a aquellas personas que piensan diferente que tú, si ese es tu propósito, convencerlas, esa no es la manera de hacerlo. ¿Estás de acuerdo de que si empiezas a ofender a alguien por sus creencias, muy poco probable que van a sí. estar de tu lado en un futuro? Ya sea de que si se den cuenta que a lo mejor sí tienes buenos argumentos, pero ya su propio ego o su propio orgullo no les va a dejar aceptar que están en lo incorrecto. Es mejor que ya sea una posición u otra sea con argumentos más que con ofensas o así. Pero bueno, ok. ¿Por qué, Beto, no crees en el hablar en lenguas? Vamos directo. Porque... Yo por la Biblia, bro. Me ganaste. Es que aquellas bases bíblicas que las personas que sí creen en el hablar en lenguas que usan para respaldar su creencia, a mí no me convencen. Sí, ni a mí. Yeah. Es que, por ejemplo, hay pocos versículos que hablan sobre el hablar en lenguas. 3 o 4. 3 o 4, máximo 5. Pero no creo que pase de 5. Y la palabra en griego que se utiliza para cuando se refiere al hablar en lenguas es la palabra glosa. Y la palabra glosa significa... Tiene varias connotaciones en el griego, que es lengua, boca, hablar, donde la palabra, expresión, palabras, lenguaje e idioma. Y todas las palabras que dicen hablar en lenguas, ya sea en Marcos, en Hechos o en Corintios, o sea, se utiliza esa palabra griega glosa, que significa realmente idioma. E igual en las nuevas traducciones que tenemos recientemente, ya quitaron hablar en lenguas y hablaron otros idiomas. Y es por eso como que... y luego vamos al libro de Hechos, y lo que yo veo en Hechos es que... realmente cuando dice hablar en lenguas, o sea, si vemos el libro de Hechos, lo que pasó en el Pentecostés, o sea, realmente fueron idiomas que todas las personas empezaron a escuchar y se asombraron, y ahí después de asombrarse, aunque muchos se burlaron, se asombraron, escucharon el evangelio y creyeron por esa señal. Y es que yo creo que esa es una de los más grandes versículos que a mí no me convencen, porque es el que usan principalmente a la mayoría de las personas, es del día del Pentecostés. donde dice claramente que el Espíritu Santo descendió y todos ya conocemos el relato de que hubo un fuerte viento y todo eso, y empezaron a hablar lenguas. Y que las personas que estaban alrededor de ellos empezaron a entender lo que estaban diciendo. Y si nos vamos a la Biblia, donde 1 Corintios 14:2, nos dice que el don de lenguas es dirigido hacia Dios solamente. Nos relata de que, y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y cuando usan el versículo del día del Pentecostés, ahí se están como un poco contradiciendo, porque ya los hombres que estaban alrededor de ellos empezaron a entender lo que ellos estaban diciendo. Y estaban diciendo que sí, es un gran versículo porque estaban diciendo las maravillas de Dios, estaban exaltando el nombre de Dios. Sí. Pero si vemos un poquito el contexto, ahí fue donde empezó a llevarse el evangelio a otras naciones, donde ya empezaba a dispersarse un poco más, y yo lo veo eso más como un simbolismo de que no solamente no solamente se va a quedar con los judíos o solamente en el área donde sucedió eso, sino de que esto ya significaba que lo iban a llevar a otras personas independientemente de si eran judíos o gentiles. Y eso es la manera en que se puede ser interpretado. Y ya cuando lo tratan de meter con el don de hablar en lengua, ya se está contradiciendo un poco, y ahí es donde a mí no me convence al 100%. Es que si vemos la raíz y el propósito del don de hablar en lenguas, es el evangelismo. Es para que el evangelio en ese tiempo fuera llevado a las masas, y sobre todo como señal de que, imagínate esa obra milagrosa de que de repente una persona que se levantara a predicar y hablando otro idioma que la cual no es su idioma natal, o sea, todas las personas extranjeras que estaban alrededor de esas personas, o sea, estaban siendo presenciados de una obra sobrenatural, y esa obra sobrenatural las llevaba a escuchar el evangelio, y que finalmente el evangelio es lo que salva. O sea,
creo que es el contraste muy importante entre lo que yo veo del hablar en lenguas bíblico al hablar en lenguas que hoy tenemos en muchas de las iglesias, que a veces puede ser un desorden, que todo el mundo aquí hablando, otros allá, y al finalmente ese propósito de hablar de lenguas que vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, o sea, no se ve que sea el de la iglesia contemporánea. Sí, hay que hacer una comparación clara. O sea, una cosa es hablar en otros idiomas, como el que estabas diciendo ahorita, de que si se usa de esa manera, yo he escuchado testimonios donde llega un predicador, un misionero, y llega a un país donde él no habla el idioma y empieza a hablar el idioma de ellos, ahí sí es un gran milagro. Sí. Y está llevando un propósito para esparcir el evangelio, y otras personas están entendiendo. Y creo que ahí ese es el punto clave, de que otras personas presentes están entendiendo lo que se está hablando. Sí. Y así el contraste entre eso y ya las prácticas que se están haciendo en las iglesias pentecostales, de que, como tú estabas diciendo, ya es un poco más desordenado. Y donde vemos que Pablo claramente nos da instrucciones de que si se va a hablar en lenguas, nos da instrucciones específicas de cómo se debe hacer. De una manera ordenada, de uno por uno, y que debe de haber un intérprete. Y ahí es donde muchas iglesias es donde fallan, porque no hay alguien que esté traduciendo lo que se está diciendo, porque si solamente se hace sin un intérprete y estás hablando en lenguas, lo único que estás haciendo es interrumpiendo el servicio. Y ya supongamos de que estaban recibiendo las personas una palabra de parte de Dios por medio del predicador, y ya que se levante alguien a hablar en lenguas que nadie va a entender, ok, ahí es donde ya va en contra de lo que nos está diciendo la Biblia que hagamos. Y eso, por ejemplo, yo cuando empezaba, cuando crecí en la iglesia pentecostal de niño y veía que otras personas hablaban cosas extrañas, y luego empecé a estudiar la Biblia y fui haciendo estas comparativas de que, o sea, todas las diferencias entre lo que dice la Biblia y lo que se ve ahora. Platicando con una de las personas que hablan en lenguas, y yo curioso siempre, ahí curioso, le preguntaba qué se siente y todo eso. Y esta persona me decía que solamente era un fluir y que no podía parar de hacerlo. Yo me quedé, ok. Y así, luego, es algo que te toma. Me acuerdo que me dijo, es algo que te toma y te toma y no puedes parar de hacerlo, sino lo tienes que estar diciendo. Y yo, ahí fue donde, no sé si realmente es así dentro de todas las iglesias, pero esa persona en específico me dijo esto, y yo dije, pero pues si la Biblia me dice que si no hay intérprete es mejor que calle, o sea, habla de que tenemos se tiene un dominio sobre el don, de que no es algo que me toma y no puedo controlarlo, porque pues si Pablo da instrucciones de que si no hay intérprete es mejor que la iglesia calle, pues entonces quiere decir que se puede parar. Pero entonces si esta persona me dice que no se puede parar, entonces hay que ver realmente el idioma, el don o lo que ella estaba hablando no es el don bíblico que se menciona acerca del hablar en lenguas. Sí, más aparte la Biblia relata de veces donde el que está llevando la palabra está hablando en lenguas y de repente él se para y empieza a predicar en el idioma, y luego empieza a hablar. O sea, vemos un don de hablar en lenguas donde estás tú en completo control. No es algo de que te posee y ya no puedes hacer nada más y no puedes pararlo, porque eso ya es de espíritus malos, de que si estamos hablando de posesión, eso hoy ya estamos hablando de algo como misticismo. Ajá, sí. Y cuando lo que vemos con el Espíritu Santo es que es un espíritu que es ordenado, o sea, no va a manifestarse de una manera o desordenada o en contra de tu voluntad, porque eso ya, como estaba diciendo, ya sería posesión, y eso no es para nada bíblico. Sí, creo que es mismo en Corinto, no sé si es el mismo en Corinto, que dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, o sea, que no hay ese tipo de que pierdes tu dominio así literalmente hablando. Pero, ok, un shock que me hizo acerca de hablar del don de hablar en lenguas, y es esta práctica que se tiene dentro de muchas de las iglesias. Ok, es que hay varios... Bueno, ok, la interpretación. Vamos por la interpretación. En nuestra iglesia ha habido casos... Bueno, yo no he estado presentes, pero sí se han mencionado casos de que de repente una hermana empieza a hablar en lenguas y se levanta alguien e interpreta esas lenguas. Es por eso que ese tipo de experiencias como que me dan esa
espacio de duda para no cerrarme completamente. Ahora, hablando de esos movimientos, de esa desorganización, cuando de repente alguien está predicando y en medio de su prédica empieza a hablar en lenguas y luego regresa al idioma español, y luego sigue predicando, o en la adoración, de que de repente está adorando y de repente pum, empieza a hablar en lenguas y luego de repente vuelve a hablar español, o el idioma natal. O sea, todos esos tipos de cosas sí me hacen pensar, porque Pablo por algo pone estas restricciones acerca del hablar en lenguas. Supongamos que son lenguas angelicales, como decimos, o como muchos dicen. Es por amor a los incrédulos, para que no piensen que estamos locos. Y yo recuerdo llevar amigos a la iglesia, a iglesias pentecostales, ven esos actos y dicen, ven, estos están locos, estos están poseídos, y se salen. O he visto personas que visitan iglesias, que visitan una iglesia pentecostal, y yo he visto cómo esas personas están ahí escuchando atentamente, pero cuando ven esos actos, mejor se salen, porque igual, como dice Pablo, o sea, es que no van a pensar que están locos, y es por eso que son estas restricciones que se deben de tener dentro de las iglesias, si es que llamamos el don de lenguas como lenguas angelicales. Sí, no, eso es una de mis memorias más recientes de ser cristiano, el de ser expuesto a eso, porque yo era un niño, o sea, y cuando vi que sucedía eso, la verdad sí me sacó de onda. Entonces Pablo nos da estas instrucciones por un motivo, o sea, porque sabe de que hay algunas personas allá afuera que van a empezar a hablar mal de los cristianos, porque les va a dar como un aspecto de desorden y desorganización en la iglesia, que de verdad no debería ser. Si una iglesia bíblica está empezando a actuar de esta manera, de verdad, o sea, alguien le tiene que llamar la atención y regresar a lo que dicen las escrituras. O sea, esto no es algo que nosotros nos estamos inventando, sino que la Biblia misma nos dice de que las cosas tienen que ser realizadas de una manera ordenada, y el desorden no es parte del Espíritu Santo. Sí, sobre todo es que es eso, es el amor a la persona que nos visita, o la persona que no cree. Yo recuerdo mucho cuando decía cuando decía en la escuela o en el trabajo, decía que era cristiano, y me decían, entonces tú eres de los que hablan, y yo, ¿por qué hablan así? Y yo, pues en ese tiempo de que decía, bueno, pues es que es un lenguaje que Dios te da para que te comuniques especialmente con Él, y es una conexión directa al cual el diablo no te entiende, o algo así. Y yo lo inventaba, güey. No, es que eran los lo que te enseñaban. Sí. Y era como que hasta a mí no... Ay, perdón. Ya te enojes, bro. Sí, perdón. Para los que están escuchando, Chuy se acaba de levantar y acaba de azotar la mesa. No, tranquilo, ponte tu camisa. Perdón, el celo. ¿Ya en qué estaba, bro? ¿Ya lo que hago? No sé, pero... No, y o sea, para explicarle a esta persona todo eso, lo que me enseñaron, hasta a mí no me hacía sentido, por eso mismo no le decían. Y yo, no, pues no sé, yo no hablo de eso. Y así, ahora, hablando de eso, porque también está esa creencia de que todos deben hablar en lenguas. Para allá iba. Estamos conectados. Deberíamos hacer un podcast. Suena bien la idea, bro. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, dale tú primero. ¿Qué opinas tú de eso? Bro, yo voy a hablar por la Biblia, man. Dale. Es que la Biblia es muy clara. Hablemos de los dones del Espíritu Santo. Dale. O sea, empecemos por ahí, porque hasta ahí sí estamos de acuerdo en lo que piensan las iglesias pentecostales, de que el hablar en lenguas es un don. No todas. Porque piensan que es evidencia de que eres salvo. Para allá vamos. Pero el hablar en lenguas, yo creo que sí es un don del Espíritu Santo. Y como nos dice la Biblia, 1 Corintios 12, 13, como un don del Espíritu Santo, no todos lo van a tener. Como dice la Biblia también, que como no todos van a sanar, no todos van a profetizar, no todos van a enseñar, igual no todos van a tener el don de lenguas. Entonces, para llegar a la conclusión de que si no hablas en lenguas no eres salvo, sería lo mismo que decir que si no has sanado a un enfermo, no eres salvo. Y ahí es donde yo estoy en desacuerdo con esa postura. Sí, pues es que la Biblia es muy clara, por ejemplo, como tú dices en 1 Corintios,
que dicen son todos apóstoles, son todos profetas. O sea, son son preguntas retóricas que la respuesta es obviamente no. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienes todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, o sea, es obvio que no todos porque es un don. Pero lo que me entristece a mí acerca de la doctrina de que muchos creen de que es evidencia del Espíritu Santo, es evidencia de que eres salvo, que eres lleno del Espíritu Santo, y que ignoran esta doctrina bíblica sobre los dones espirituales, es de que a veces se pone una carga muy fuerte al creyente de que, no he hablado en lenguas, a lo mejor ni soy salvo y si me muero voy al infierno. Y sobre todo yo he platicado con muchos jóvenes así de que me dicen, es que yo no sé si soy salvo, yo no sé si tengo el Espíritu Santo, yo nunca he hablado en lenguas, me he esforzado, he buscado, he ayunado, he orado, y se les pone esa carga que, o sea, si nos vamos a la Biblia es de que solamente es un don, o sea, Dios da y reparte dones conforme a su soberanía y muchas veces pues no te va a tocar a ti o a lo mejor esto y el otro y eso ahí les digo, o sea, de que no, o sea, a lo mejor Dios no te da otro tipo de don o tú tienes otro tipo de don y no necesariamente es el don de lengua, pero cuando enlazas la salvación o el Espíritu Santo en tu vida con un don que muy probablemente no tengas, entonces ese es un peso que se hace fuerte en el cristiano, que la vida del cristiano la hace más pesada cuando realmente la Biblia nos dice que estamos completos en Cristo. Deja tú, hay muchas personas, muchos cristianos que también se van al extremo de falsificar el hablar en lenguas. O sea, pretender el hablar en lenguas. Y eso también es algo muy peligroso porque... Sí. Porque como dices tú, llegan a tener este tipo de presión, ya sea delante de sus líderes o los pastores o con ellos mismos, de que ¿por qué no he empezado a hablar en lenguas? Estoy haciendo todo lo que debo de hacer, estoy ayunando, leyendo la Biblia, orando constantemente y todavía no soy salvo. En la creencia de ellos se piensan que no son salvos y llegan a un punto donde se llegan a mentir a ellos mismos y empiezan a hablar en lenguas, pero ellos piensan que sí es el derramamiento del Espíritu Santo cuando en realidad es una acción subconsciente que ellos están haciendo en realidad sin que se den cuenta. Y esto también al mismo tiempo es lo que propaga la idea del hablar en lenguas y eso ya cuando lo haces, cuando lo llevas a una escala de tu propio país o tu propia iglesia, es ahí donde ya se está propagando esa doctrina de que, hey, tienes que hablar en lenguas. Y si hablas en lenguas eres ya un predicador de otro nivel o ya estás más cerca de Dios que todos los demás y es ahí donde sí puede... Una mentira está produciendo más mentiras. Sí, yo recuerdo una vez que estaba en una iglesia y estaba el predicador, ahí estaba predicando normal y para afinar la predicación y llamar al altar, él hizo este llamado de que, ok, todas las personas que quieran hablar en lenguas pasen al frente. Hoy Dios les va a dar ese don. Hoy Dios les va a hacer hablar en lenguas y todo eso. Y luego pues van todas las personas. Yo de ahí me quedé sentado como que, Señor, dame discernimiento y dame paciencia y ayúdame. Y así yo estaba orando, pero nada más estaba viendo y observando a ver qué pasaba, porque me interesaba ver cómo reaccionaba la iglesia y todo eso. Y en eso, como que el predicador esperaba ese movimiento, ese avivamiento, de que ¡pum! Todos hablando lenguas y al final no, nadie. Entonces ya empezó a presionar más de que empezó a orar uno por uno y lo primero que te salga en la boca es lo que hablas, lo que primero te venga en la mente. Y así, enseñándoles cómo hablar en lenguas. Ajá. Y yo como que, ok, a lo mejor esto no es de... O sea, pues no hay ninguna referencia bíblica para hacer este tipo de prácticas. Y creo que son las principales críticas, ¿no? A lo mejor de lo que se tiene sobre el hablar en lenguas. Sí, porque se llega a tratar de como inculcar en los creyentes el hablar en lenguas. Ya cuando llegas a este extremo de tratar de enseñarles hay escuelas, bro. ¿Hay escuelas de hablar en lenguas? Sí, de que aquí te enseñamos cómo hablar en lenguas. Yo que... Sí, ahí sí está un poquito mal. Ya, man. Pero bueno, ¿alguna experiencia? Hablando de experiencias, bro. Cuéntame, comadre. No, es que
Es por eso de que este tipo de cosas de que me hacen como que... Ok, doy mi espacio, un pequeño espacio, muy pequeño espacio para la duda. Ok. ¿Tú estuviste en ese servicio de jóvenes? Creo que sí, déjame platicar. Ya te he casado. Era cuando nos estaba casado. No, ya tiene muchos años. Que probablemente. Una vez estábamos en ese servicio de oración de jóvenes y todo eso. Y yo recuerdo que... ¿Qué estaba haciendo? Estaba tocando en la iglesia. Salí de tocar. Y luego estaba la predicación. Y yo estaba ahí entrando... Iba a entrar al santuario, obviamente, para escuchar la prédica. Como todos los músicos de la iglesia. Y en eso me agarra el pastor... nuestro pastor de jóvenes. Y me dice... Oye, Chuy, pasó esto. De que... Sí, cierto, sí estaba. Sí estabas ahí, ¿va? Sí. De que me dijo, oye, Chuy, pasó esto de que dice una hermana que Dios la levantó en la madrugada, vio uno de nuestros servicios y Dios... En Facebook Live. En Facebook Live, que Dios le dijo que le pusiera en ese minuto, en esa transmisión, y que Dios le dio un mensaje a esta hermana, a través del hablar en lenguas, que después se le interpretaron, y la escribió y me dio el papelito. Y yo, ¡ay, Dios! Para que lo digas al frente. Y yo como que... es que yo no creo mucho en yo todo esto de decirme... Yo creo que lo hicieron para torturarte, güey. Sí, porque todos sabían. Mi primer pensamiento, Dios, ¿por qué yo? Tú sabes lo que creo. No, y estaba así como que... Ok. Ya nada más, Señor, dame sabiduría. Yo te vi allá arriba y dije... Hipócrita. No, pero espérate. Es que tú no... Tú ves lo que pasa. Yo no vi la supervivencia. Todo el proceso. Todo el remordimiento. Sí, lo recibí. Y ya... no, ok, está bien, menor. Ya dije el nombre de mi pastor. Chin. Yo dije, no, está bien, menor. Yo lo digo. Ya entonces me fui a un lugar solitario, yo ahí dentro de la iglesia, así todo escondido, y ya empecé a orar. Y Señor, tú sabes lo que creo, yo no voy a ir en contra de lo que creo, de lo que yo leo en la Biblia. Y yo dije, pero voy a poner varios filtros y quiero que tú me guíes en esto. Uno de los filtros que puse es: necesitaba saber quién era la hermana, para saber quién era, si estaba bien o no sé. Bueno, en total fui y pregunté y me dijeron, no... Me dijeron que no dijera su nombre ni nada, anónimo. Okay. Y yo, ok. Poco sospechoso. Ajá. Y yo, ok, voy a leer el papelito y voy a ver si está... Si está algo en contra de la Biblia. Abrí el papelito, lo leí y no, todo... O sea, no decía nada en contra de la Biblia, sino todo era bíblico. Ok. Una palomita. Dije... Dios, voy a escuchar la predicación, porque no está escuchando la predicación. Voy a poner atención. Ahora sí voy a poner atención a la prédica. Y si esto se relaciona con lo que están predicando ahorita, ya es otra palomita. Y sí, encajaban, se relacionaban. Todo eso. Entonces dije, bueno, Señor, con todo el temor que tengo de que no quiero ni blasfemarte, pero no quiero ser un incrédulo, pero también tengo estas creencias. Lo voy a hacer. Ya empecé a orar y todo eso. Y pues sí, ya llegó ya después de la predicación. Y lo que noté, y también fue un check, fue como que Dios en ese mes especialmente estaba tratando con nosotros, con la juventud, con los líderes, en ciertos temas específicos. Y todo ese mes, sin querer, sin planearlo, fueron sermones como una serie de predicaciones, pero sin que nadie les dijera, y atacando esos temas principales que decía la nota. Entonces yo me acordé de las prédicas de los jueves pasados, porque en una de los jueves me tocó predicar a mí y era muy relacionado a esto, y es como que me dio más confianza. Entonces me levanté y ya empecé a decir de que no, ¿saben qué, jóvenes? Una hermana, esto y el otro, y esto es lo que dice. Y ya, lo leí y ya empecé a hablar algo de la Biblia que era complementario a eso. Y ya, o sea, siendo sinceros, no sé si para los demás, pero yo lo que vi es de que sí fue de bendición para muchas de las vidas. Y que Dios le habló a muchos de los jóvenes. Y o sea, ahí se vio la bendición de Dios de que todo era palabra de Dios y todo eso. Pero todo fue mediante a alguien que recibió en lenguas todo ese mensaje.
Es por eso como que ese tipo de experiencias como... Ahí es donde tú das lugar a duda. Eso, ajá. Y por eso es de que también le guardo el respeto. Uh-huh. De que veo en la Biblia que, pues, a la palabra griega, glosa, idiomas, es muy claro de qué es idioma. Vemos en Hechos, vemos en Corintios las reglas que se tienen sobre el hablar en lenguas y todo eso. Pero esos tipos de cuestiones son como que... Y es que, pues, eso es lo único que a mí todavía no me convence mucho, de que la mayor parte de evidencia para estar a favor de esta doctrina son anécdotas. Son experiencias. Son experiencias. Que no, o sea, no tiene nada de malo, muchas de esas anécdotas son validables, o sea, yo estuve en ese servicio, uh-huh. yo sé lo que sucedió y el nivel de reverencia que se le dio a esa... interpretación. ¿Tú qué viste cuando estaba ahí? De que ese chino cree eso. Yo... Porque desconocías todo lo que ya había pasado detrás. Sí, pero pues hasta esa fecha yo también ya había hecho pues mis investigaciones y hasta la fecha era un escéptico. Uh-huh. O sea, todavía ahí, pero incluso en ese momento yo todavía yo puse atención a la palabra que estabas diciendo. E igual, el mismo filtro de que siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice la Biblia, uh-huh. pues, o sea, y va a ser de edificación a la iglesia, pues adelante, o sea, uh-huh. no voy a decir nada en contra de ello. Mi único... ¿Objeción? Sí, mi única objeción era de que, ok, pero ¿por qué disfrazarlo tanto y no solamente predicar lo que dice la palabra? Porque era palabra, o sea, uh-huh. muchas de esas cosas, o sea, tenía respaldo de la Biblia. Entonces, ok, ¿por qué necesitamos ponerle todos estos, entre comillas, accesorios a la palabra de Dios para que por fin puedan poner atención a lo que se está diciendo? Y esa fue mi única objeción. ¿Quieres la respuesta que a lo mejor yo pudiera dar? A ver. Es de que, así como... Bueno, todo el mes estuvo predicando sobre, como te dije, sin querer, sin que nos pusiéramos de acuerdo sobre lo que decía el mensaje. Lo que yo puedo a lo mejor responderte es de que, porque también estuve pensando eso, pero si vemos el hablar en lenguas, o sea, se predicó, uh-huh. pero ese suceso sobrenatural fue como que, y no es que contrarrestara la palabra ya predicada, sino que la complementara, esa obra sobrenatural. Uh-huh. Y a lo mejor, como pudo haber pasado, no lo sabemos, no sabemos la mente de Dios, pero lo que yo creo es de que toda esa obra sobrenatural que a lo mejor pasó, no fue tanto un accesorio, sino un complemento para mostrarnos como que, no solamente son predicaciones, sino como que es Dios ya. Está el respaldo de Dios. Ajá, y como algo más personalizado, no sé, uh-huh. algo más personal con Dios y la iglesia, en la iglesia local. Y puede haber sido, no lo sé, ya estando con Dios le vamos a preguntar. Y es que también importa mucho el lugar donde sucedió uh-huh. eso. O sea, a lo mejor esta era la única manera que Dios iba a llamar la atención a la iglesia. Uh-huh. De la única manera que iban a poner atención. Así como los judíos que demandaban señales. Ajá, exacto. Entonces, no podemos invalidar las maneras en que trabaja Dios, como esa frase que dicen que Dios trabaja de maneras misteriosas. O sea, muchas veces es cierto. Y pues sí, pues Dios puede usar muchas maneras para llegar al corazón de las personas y... Pues sí, o sea... O sea, nada de eso le quita la validez a la palabra que fue predicada uh-huh. ese día. Sí, creo que... pues sí, son cosas que tenemos que tener mucho en cuenta. Mi posición sigue siendo la misma de que, o sea, no creo en hablar en lenguas, pero estoy por esas experiencias que he vivido, que me han contado. Solamente hablo ese espacio uh-huh. y por ese espacio yo es lo que guardo el respeto y la reverencia a todas estas prácticas. Pero sí estoy muy en contra de... Si van en contra de Corintios con el orden de la iglesia, con el orden del servicio, y si empiezan a hablar sin intérprete y todo eso, sí estoy muy en contra definitivamente. Así como terminar. O sea, ¿cómo cerramos? Pasen los músicos, ahora sí ya. Último punto. A ver, dale. En nuestro... Dilo, bro. Es que me voy a quemar. Pero está bien, no importa.
nosotros somos parte de una iglesia de Dios. De esa secta. ¡Ay, no, bro! No, de las iglesias de Dios que es una organización mundial, ¿no? Sí. Una organización mundial. Que nosotros, bueno, yo en lo personal, mis opiniones no reflejan las de Chuy, pero muy probablemente son las mismas. Sí, yo sigo asistiendo a esa iglesia de Dios porque las doctrinas básicas siguen siendo las mismas. O sea, y ahí ya fue donde yo me metí al sitio oficial de las iglesias de Dios y de LA.org. Para dar un poco de contexto, Iglesia de Dios es el concilio en la cual nosotros es el concilio de la iglesia en la cual nosotros existimos. Sí, asistimos. Bueno, entonces en este sitio de web que es iglesiasdedioslatinoamericanas.org nos muestra lo que son sus columnas de creencias, básicamente. Y son las siguientes. La Iglesia de Dios sostiene las siguientes 5 doctrinas del cristianismo. La primera es la infalibilidad de la Biblia. Que está mal. Yo estoy... ¿Qué, bro? Bueno, empezamos a debatirlo. Estoy de acuerdo, estoy jugando. Disculpa. Muy claro, voy a hacer eso un clip. La segunda es el nacimiento virginal y total deidad de Cristo. Estamos de acuerdo. El sacrificio expiatorio de Cristo por los pecados del mundo. De acuerdo. La resurrección literal del cuerpo. De acuerdo. Palomita. Y la última, que es la segunda venida de Cristo en forma corporal a la tierra, la cual también estoy de acuerdo. Entonces, siempre y cuando las doctrinas esenciales bases, o fundamentales, primordiales sean las mismas que tú tienes, no debe de haber ninguna razón por la cual tú digas de que te puedas poner tus moños y decir, no están hablando en lenguas, entonces me voy a ir. Porque el asistir a una iglesia es como una relación donde los dos se están beneficiando. O sea, no solamente tú como miembro de la iglesia estás recibiendo palabra y te estás alimentando espiritualmente, pero tú también puedes servir en la iglesia y puedes también hacer de ayuda en la iglesia como nos manda la Biblia a hacer. Entonces, el tomar doctrinas secundarias como esta y decir que no nos podemos congregar en una iglesia simplemente por este tipo de doctrinas, para mí no se me hace una razón suficiente para cambiarnos de iglesia. No sé qué opinas tú. No, yo igual, son doctrinas secundarias que obviamente nosotros tenemos nuestras opiniones y como dije al principio, o sea, no debe causar división, ni resentimiento, ni nada de eso. Claro, o sea, tenemos un punto de vista diferente a lo que quizás profesa nuestra iglesia, pero más que división. Es más, estamos abiertos al debate, a la argumentación y todo eso, no hay ningún problema. Si a lo mejor nosotros estamos ignorando algo que nosotros no sabemos acerca del don de lenguas, o sea, también nos pueden decir y no hay ningún problema. Igual en los comentarios nos pueden dejar todo lo que ustedes piensen, pero sí no debe causar división y creo que lo principal de todo es el amor, tanto a nuestra iglesia y como a nuestros hermanos. Bueno, pero habiendo dicho eso... ¿Qué pasó, bro? ¿Te vas a quemar más? ¿Te vas a quemar más, bro? Un simple recalcar. Ok. Como cristiano, yo no estaría dispuesto a enseñar doctrinas que no crees. No, que estoy en contra. Y por ejemplo, en las iglesias de Dios, a la cual pertenecemos, tienen la doctrina, y esto es documento oficial, lo pueden encontrar en su página web, de que el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Y eso ahí yo no estoy muy a favor. Ahora, creo que nuestra iglesia local no piensa eso. Esperemos que no. Es que la otra vez yo estaba en una clase de los miércoles hablando sobre los espirituales y en esa clase decían que... O sea, ahora, ¿qué te hace pensar que eso no simplemente es el maestro? Porque si yo fuera maestro, nadie argumentó en contra y eso que estaba ahí el pastor presente. O sea, todos estábamos así. Pero bueno, no sé. No, sí, es en ese caso, pues sí, porque cuando... Y como de que va mano a mano con lo que estábamos comentando al principio, de que
si ya estás creyendo de que el hablar en lenguas es evidencia de tu salvación o del derramamiento del Espíritu Santo, ya es algo donde simplemente le estás poniendo presión extra al creyente que no es necesaria. Sí, porque es un don, ¿cómo lo explicas? Ajá, exacto. No todos lo tienen. Exacto. Entonces, sí, para finalizar, de que si tu iglesia está creyendo en estas cosas, de que tú simplemente no estás de acuerdo y te ponen a enseñar a ti doctrinas en las que no estás de acuerdo, simplemente yo creo que los líderes a cargo van a entender. Sí. Y siempre y cuando no estés en la iglesia dando clases en contra de aquello, de que también sería una situación muy, muy compleja, de que si te ponen a enseñar alguna doctrina y la enseñas o sea, que te dan una guía y la das completamente diferente, ya es ahí donde se pueden tomar y a mí me ha pasado de que me han tocado clases acerca sobre la salvación y decía que se perdía, pero pues yo ¿Cómo te fue? Bien. Bien, sí, bien. Nah, sí. Según lo que yo escuché... No, sobre la salvación, no. Fue sobre otra clase, pero... entonces has tenido mucha experiencia al respecto, güey. Sí. A lo mejor sí considera asistir a otra iglesia, güey. No, pero... O sea, Danilo Montero en Lakewood me está llamando de vez en cuando. Dale. Es más, próximo podcast vamos a tener a Danilo Montero aquí. Pastor Danilo. No se crean. No, todo ha estado todo bien. Pero sí han habido clases que me han dado de que, y yo voy y les digo, no creo en esto 100%, no estoy o no sé de este tema 100%. Me dicen, ok, no te preocupes, no hay ningún problema. Pues, moraleja, investiguen las creencias de sus iglesias. A lo mejor no necesariamente es la organización en sí, como en este caso, pero lo importante es que tu iglesia local en sí no vaya tan en contra de tus propias creencias y estén abiertos a debatirlo. O sea, a lo mejor aprenden algo nuevo, a lo mejor sacan nuevos argumentos que nosotros no sabemos. Teníamos, exacto. Podemos estar mal a veces no sé qué. Algo que estaba pensando en investigar. Y es más, aquí sí necesito mucho su ayuda, banda, en serio. Únanse. Vamos a poner un grupo de WhatsApp. Por favor, de Telegram ahí. No, es sobre si hay evidencia histórica acerca del hablar en lenguas como es en el pentecostalismo, pero en toda la historia de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, con los reformadores. Si había existido eso desde antes. O es algo nuevo. Nuevo que se empezó, por ejemplo, en la calle Azusa con ese avivamiento que pasó y todo eso. O si realmente hay evidencia de que lo que vemos contemporáneamente ha existido a lo largo de la historia de la iglesia. Sería muy buen... Porque si no, entonces ahí es como... Sí, si es algo que acaba de nacer, o sea, ya estamos hablando de que es simplemente una moda. Ay, Dios mío, no, perdón. De la manera de que definimos el hablar en lenguas. No la manera bíblica. Ya podemos acabar el podcast. Sí, ya estamos quemando aquí. Ya casi acababa sin quemarme, casi. Pero bueno, esperamos que haya sido de bendición este episodio, que hayan aprendido. Y sí, pues están libres los comentarios si quieres expresar tu comentario acerca de si quieres hablar en lengua, estás a favor, en contra, o no sé, tu opinión. Si estás en contra, desuscríbete, no te queremos aquí. No. Si estás a favor, comparte este video. Pero bueno, esta es nuestra opinión. Y así, es lo que creemos. Y el por qué lo creemos, pues ya se lo dijimos. Exacto. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Probablemente ya no seamos miembros de nuestra iglesia. Probablemente. Ya veremos. Oren por nosotros. Amo mi iglesia. Y aquí nos vamos a estar viendo el próximo San Lunes de podcast. Así es. Bendiciones. ¡Aleluya! Podemos borrar el video, men. O sea, tú di y yo lo borro, men. Bórralo, men. Nos vamos a quemar. Ya sé. Esta hora no va a parar. Esta hora no va a